Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orígenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, los valores que debe de tener un hombre y una mujer de alto valor. Yo tengo un entrenamiento que se llama Mujer de Alto Valor, que es enfocado o relacionado acerca de cómo convertirte en una mujer que pueda ser libre y ser la virtud misma de esa liberación. Eso significa que aprendas a conocerte y a que no haya en este proceso de conocimiento y de ejecución del servicio hacia los demás daños colaterales. Es decir, yo puedo creer que soy una mujer de alto valor, pero si estoy teniendo daños colaterales hacia mis hijos o hacia las personas que me rodean, realmente entonces estoy confundida en la percepción de valor, ¿ok? Entonces voy a dedicarme un poco a hablar más de la mujer, pero en general creo que estos principios o estas virtudes debes de tenerla tanto un hombre como una mujer. ¿Y por qué alto valor? Entonces, ¿existen personas de bajo valor? No, para nada. Todos somos seres humanos de alto valor, pero en el momento en el que yo te digo esto y tú ya estás interpretando que hay personas de bajo valor, ¿por qué crees que es? Porque tal vez tú te sientes en el otro paradigma. Si tú te sintieras en el paradigma diferente, entonces invariablemente dijeras yo soy de alto valor o yo quiero ser así. ¿Qué significa ser de alto valor? Pues lo más importante es que seas guiado por valores y no por emociones. Si tú eres guiado por emociones primitivas o sentimientos, entonces no eres una persona que pueda ejecutar así. Desafortunadamente vivimos actualmente en un mundo donde no hay personas con esas características. Últimamente en las noticias ha habido muchísima. De por sí yo siento que a partir de la chica que a través de un video de TikTok que todos yo creo que se acuerdan, pues sí, pasó a que la vean en vivo, ha venido como una ola de violencia, que nos están poniendo todo el tiempo violencia, y si aparte tú lo buscas, pues tu algoritmo se retroalimenta y más te lo ponen. Pero creo que a partir de ese momento, como nos muestran de manera muy continua este contenido, yo he tenido en consulta pacientes que por este tipo de contenidos han tenido pues fuertes crisis de ansiedad por miedo a pensar que el mundo es feo, que alguien va a hacerte daño, y entonces me hizo pensar mucho todo esto que ahora dicen o pensamos, si realmente estamos viviendo un momento difícil o realmente qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y creo que justamente es esto, es una crisis de valores, de familia, de amor, una crisis de contención, una crisis donde las personas que están ejecutando estos actos realmente por dentro están gritando ayuda, están gritando sálvame, están gritando ya no quiero ser así, pero al final de cuentas cuando terminan de sentir eso ya mataron a alguien, ¿no? O ya dañaron fuertemente a alguien. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué existe detrás de estas historias, de estas personas, de estos seres humanos que se han convertido en esto, en algo que no eran? Yo recuerdo muchísimo la historia de Gollum, ¿no? La historia del Gollum, que es este personaje del Señor de los Anillos, que por cuidar este tesoro, esta ilusión de tener algo que al final saben que era lo fuerte de esa historia, el sentido de pertenencia, el sentido de pertenecer a algo, el sentido de que algo fuese mío y de nadie más, lo que fue haciendo que el Gollum se convirtiera en una criatura que perdió totalmente sentido de todo, del tiempo, del espacio, de las relaciones, de sí mismo. Su cuerpo se cambió, su cabello se cayó, empezó a decidir vivir en la oscuridad. Entonces, ¿cuántas personas están en esas situaciones? ¿Cuántas personas podían tener otra historia y terminaron siendo eso, ¿no? ¿Y cuántas personas más siguen siendo eso y están por allí con una intención en lo profundo de hacerle daño a alguien porque no pueden encontrar las respuestas de su propia historia? Y entonces es más fácil que mi dolor se vuelque hacia alguien más que verlo yo mismo en un espejo o verme hacia adentro y decir esto es lo que es mi historia, esto es lo que yo viví, esto es lo que es mi clan, esto es lo que es toda la historia de las personas en mi familia. Y entonces en lugar de verlo hacia adentro, pues es más fácil que culpar a alguien más de esa violencia. Hubo otro incidente de una chica que me parece que es enfermera y fue violentada y según entiendo yo la familia estaba al lado y entonces eso no puedo entenderlo. ¿Por qué tanta adherencia a la violencia? ¿Por qué tanto discurso de fomentar el decir no puedo actuar, no puedo saber qué es lo correcto?
¿ok? Justamente una de las adaptaciones como consecuencia de todo lo que una persona puede vivir en su infancia y en su vida es algo que yo le llamo valor antivalor. El valor antivalor es yo te pongo en un vaso o en un frasco 2 emociones o 2 consecuencias, 2 actos, dos hipótesis, si lo quieren ver así, de cómo debes de ser, ¿ok? Entonces yo pongo esas hipótesis y las sacudo y se las doy al niño. El problema es que el niño ante la situación, como yo mismo como padre o madre, no pude explicarle qué era lo correcto porque mi mismo comportamiento no era congruente. Entonces lo que sucede es que el niño solamente interpreta lo que ve y hace lo que ve. Él dice, bueno, por un lado papá me dice sé correcto y por otro lado papá está haciendo cosas incorrectas, ¿no? O por un lado papá me dice sé un hombre trabajador, pero por otro lado yo veo que mi papá está todo el día acostado en el sillón, ¿no? Entonces finalmente si yo tengo esas premisas, el niño no entiende entonces qué es realmente ser eso. Entonces existen más comportamientos, ¿no? O sea, como el decir hijo o hija, quiero que seas una mujer decente, que te des tu lugar, que te respetes, y si bien nos va, puede ser una mamá que realmente no era eso y que la hija veía que se daba besos con la persona del mercado, no sé quién se imaginen, o que ella decía que se respetaran, pero ella veía que en su trabajo a su mamá no la respetaban, ¿no? Que la humillaban y ella pues perpetuaba esos ciclos. Entonces al final es difícil, yo lo sé que es difícil tener lecturas de cómo ser una persona congruente o no, pero justamente es tener o ver una forma de un pensamiento de 360 grados, ¿no? Si yo estoy siendo libre para comportarme o estoy actuando, depende si me conviene o no me conviene. Y al final yo sé que la congruencia no es todo el tiempo. Yo a veces veo cómo la congruencia se va y le digo adiós y espero que regrese pronto porque pues al final todos al menos no estamos todavía en un estado de iluminación para poder ser totalmente congruentes. Pero ¿a quién me invita la congruencia? Pues a la libertad de ser tú mismo todo el tiempo, ¿no? Tú puedes pensar que las personas creen que tú eres congruente porque tienes un discurso profundo de congruencia, pero las personas, es feo lo que voy a decir, pero cuando vemos esos dobles discursos solamente se burlan de las personas, ¿ok? Por eso hay tanta pseudoespiritualidad o tanto gurú, ¿no? Porque es como, mira, ven a mí. De hecho, fíjense, cuando algo ya es peligroso es cuando nos invitan a que lo que ellos nos van a dar la cura absoluta. Cuando es dogmático, haz esto que yo te digo porque aquí está la cura, ¿no? Híjole, cuando ya es algo así, eso puede ser un dato de pensamiento peligroso, incluso sectario, ¿no? Entonces, cuando tú quieres pensar cómo puedes liberar a un ser humano del sufrimiento de querer dañar a otro intencionalmente o inconscientemente, es fuerte. Por ejemplo, un caso práctico. Un paciente, cuando tú le preguntas, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso, ¿no? Entonces, lo primero en el caso del hombre, pues es evadirlo, ¿no? O sea, ¿por qué es violento? No, yo nunca sufrí violencia, todo fue perfecto en mi vida. Evidentemente no, porque si tus circuitos cerebrales, lo que verdaderamente te dolió, muy probablemente no lo repitas, ¿ok? Entonces, si tus circuitos cerebrales no están activados para algo, no lo repites porque no lo conoces. ¿Me explico? Y entonces, si tú eres capaz de replicarlo es porque lo conoces. Entonces, por ejemplo, en esta historia de otra persona, no pongamos otro caso de alguien que está violentando a alguien, con un contexto de apoyo de la familia, me decía, es que yo le he contado a mi familia, a mi papá, de la violencia, etcétera, y de repente yo pienso, ¿no? O sea, ¿cómo buscas ayuda en las personas que te ayudaron a ser así? ¿O cómo esperas que haya ayuda allí? Entonces es importante que entiendas que debes de buscar otros lugares donde recibir ayuda profesional, para que no retroalimenten esos patrones de violencia que tienes en tu mente o en tu cuerpo. Cuando ejecutamos violencia, yo en algún momento también he sido una persona que ha hecho violencia, ya sea verbal, a través del control. Tú mismo tienes que hacer este ejercicio de introspección hacia ti mismo y pensar, miren, esta pregunta que les voy a decir es muy fuerte, pero es real.
¿Hace cuántos años la ira viaja de manera inconsciente en mi familia? ¿Me entienden? ¿A través de qué? La ira, la negligencia, el abandono, ¿sí? De cuáles son los fantasmas o cuáles son los comportamientos inconscientes en la familia. Hay cosas curiosas ya cuando lo ves en terapia sobre personas, o bueno, hay historias, ¿no? De gemelos que fueron separados y después cuando los volvieron a ver ya no son, o sea, no desarrollaron la misma corporalidad, el mismo peso, ni siquiera estando en la misma casa se desarrollan igual, porque todo es como interpretamos estas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, si yo pensara, o sea, tú en ti, yo quiero renunciar a ser esta persona negligente, violenta, que abandona, es realmente ir a toda tu historia, ir a lo profundo, a lo que duele, a lo oscuro. Y si tú tienes esa oportunidad de tener una conexión con la parte espiritual, te vas a dar cuenta que sí puedes renunciar a eso, ¿ok? Y yo desde lo más profundo es que no necesitamos, no necesitamos un acto mágico para que eso pase, solo es un acto de devoción real. Pero si tú no eres flexible y no estás listo para transformarte, entonces nunca vas a modelar aquello que quieres conseguir. Y quiero que vean lo real de la crudeza de toda esa violencia que hay a nuestro alrededor, que se está retroalimentando por la música que estamos escuchando, y no es un sentido dogmático, es explicarle al hijo, mira, te gusta esta música, tiene este ritmo, etcétera, etcétera, pero escucha la letra, ¿ok? Lo que está diciendo no es correcto usar armas, no es correcto comunicarte de esta forma, no es correcto que veas a una mujer como un objeto, ¿sí? Es enseñarles a que tengan el criterio, porque si también yo los alejo y soy dogmático y no les explico, el mundo está lleno de eso, y entonces el día que lo suelte, ¿qué va a pasar? Pues es muy fácil que se embeban en algo que puede generar dopamina. Y hablando de adicciones, de música, de relaciones, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis etapas? Y fíjense que es algo triste decir mis etapas, porque si yo ya tengo a un hijo en la cárcel que ya hizo un acto de violencia, ¿qué puedo hacer por él? Escucharon la conversación entre el monstruo, me parece que es el monstruo de Ecatepec, y su mamá, ¿no? O sea, ella le hablaba con un amor ferviente, totalmente negligente, sin ponerle límites, fugado totalmente de la realidad. ¿Saben por qué? Porque se sentía culpable. ¿Me explico? Y al sentirnos culpables nos volvemos negligentes, incapaces de hacer lo que debemos de hacer, incluso ya cuando un hijo está allí. Entonces imagínense, si yo les pongo ahorita este paradigma, ¿qué pudieras hacer realmente si ya estuvieras en esa situación? ¿Cómo sanar si ya estás en esa situación? Es fuerte, ¿no? Entonces, y aún así hay camino, hay de construcción, de construcción social, de construcción como ser humano, de construcción de la familia. Pero fíjense, todo lo que se necesita para sanar son demasiadas cosas. Se necesita un ambiente ideal, un ambiente estructurado, hábitos correctos, autodeterminación y disciplina, flexibilidad. Y entonces, ¿quién puede tener todo eso para darse la oportunidad de sanar? Es complejo. Por eso los psicoterapeutas transpersonales creemos que la puerta de entrada hacia los valores de volverte una persona libre es realmente el conocimiento ancestral basado en el amor. ¿Qué significa eso? Yo muchas veces no puedo decidir o no puedo controlarlo todo, pero si empiezo a comportarme como si yo fuese ese mismo representante del amor, si yo tuviese esta conexión espiritual, mi vida cambia, incluso parece como que inmediatamente se te quita un peso de encima, ¿ok? Entonces los pasos a seguir dependen de cada situación, ¿sí? Pero lo más importante sería que dentro del caos tú puedas generar una estructura, y una estructura como quiera que sea, ya sea una estructura en la parte de la limpieza, una estructura en la parte de la forma de hablar, una estructura en la parte de limpiar tu casa y tirar todo lo que ya no sirva, una estructura en tus relaciones, quitar las relaciones que no te suman o no te dejan, no importa, lo importante es constantemente querer reestructurar, constantemente querer tener una mejora continua y constantemente poder salirte de tu propio ajedrez. Es decir, si tú estás jugando un juego y sabes que ese juego no es el correcto porque no te sientes bien, tienes que tener la capacidad de salirte de ese ajedrez y poder analizar cómo actuar,
sobre ese ajedrez. ¿Qué es lo que debes de hacer para que ese ajedrez funcione? ¿Ok? Les voy a decir valores importantes. Autoconocimiento profundo. Saber quién eres, cómo eres, por qué eres y hacia dónde vas. La pregunta sería, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Y por favor no me digan, soy mi nombre, o sea, Elisa, soy doctora, no, o sea, ¿quién eres? ¿Para qué estás aquí? Respóndete esa pregunta con ese valor, con esa fuerza, con esa fortaleza. Porque si tú puedes decir, yo soy un hombre amoroso, entonces ya sabes qué eres y ya sabes que todo el tiempo tienes que ejecutar eso. Ajá, para eso estás o para eso vienes. Amor propio innegociable. No negocias el valor de ti nunca. Incluso una persona puede decir o hacer sentir sobre ti que eres algo y tú sabes que no eres eso. Disciplina emocional. No reaccionas. Ejecutas con responsabilidad y respondes. ¿Ok? Con conciencia. 4. Claridad en tus valores. Siempre actúas por valores, nunca por emociones. Tu vida empieza a volverse alineada a valores. Algo muy común. Una pelea porque vamos a salir a algún lugar y tú te enojas y ya no vamos a ningún lado. Es lo más infantil que una persona puede hacer. Totalmente falta de responsabilidad. Entonces yo ejecuto con valores. Tenemos que ir a esa reunión, tenemos que ir a ese festival, vamos y tenemos que ejecutarlo porque somos personas responsables. ¿Me explico? O sea, es bien complejo lograrlo, pero lo importante, ¿saben qué es? Lo importante es saber que lo estás haciendo lo mejor posible, que te estás esforzando el 200% para que eso pase. Eso es lo bonito, no el ser la persona perfecta, sino el saber que te estás esforzando muchísimo para que eso pase. Visión de vida. Se las voy a leer todas porque si no, no terminamos y después creo que durante todos los podcasts podemos ir profundizando. Independencia emocional. No dependes de nadie para sostener tu paz. Gestión energética. Proteges tu tiempo, tu enfoque y tu entorno. Comunicación consciente. Hablas con la verdad y escuchas con presencia. 9. Responsabilidad personal. Te haces cargo de tu historia y de tus resultados. 10. Elegancia interior y exterior. Tu presencia es congruente con tu esencia. Tú eres el límite. Tu sola presencia es el límite. Límites firmes. Sabes decir no sin culpa. Elección de vínculos conscientes. No te quedas donde no eres valorado y no porque sea un acto de soberbia, sino porque es al tú cuidarte a ti mismo, vas a ser un mejor ser humano para otros. Mentalidad de abundancia. Eres creador de ti mismo, de tu abundancia y de tu capacidad para crear y recibir. Eres suficiente de ti mismo, ¿ok? Aprendizaje constante. Siempre vas a estar en expansión, no por necesidad, sino porque entre más sepas tú, más vas a poder enseñar a los demás. Propósito y legado. No solamente vas a vivir para ti, te interesan tus hijos y los hijos de tus hijos, para que los ciclos de violencia, los ciclos de negligencia, los ciclos de abandono terminen contigo. Y el más importante es que tienes una mentalidad de servicio. Nos han quitado la idea de servir. Y servir es muy bonito y es muy importante y es el acto más grande de amor de un ser humano. Pero primero les dije todo lo que tienes que hacer por ti mismo, ¿ok? Si tú no te cuidas, no puedes servir, porque entonces si tú te acabas antes, entonces esas personas a quien tú quieres cuidar, pues ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque pues no estás cuidando de ti. Entonces la característica más importante, viéndolo desde un nivel de conciencia, es que tú tengas cohesión interna, que tú cuides de ti para que puedas tener cohesión externa, ¿ok? Cohesión hacia los demás, cuidar hacia los demás y servir, que es uno de los niveles más elevados de la conciencia, ¿ok? Entonces, bueno, este fue un capítulo con mucha información, muy lindo, y por favor, nunca creas que no eres digno de sanar, tú o tu familia o tus hijos, en cualquier situación en donde estés, de salud, de lo que sea, siempre siéntete digno de sanar, porque todos somos merecedores de sanar, ¿vale? Abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.